Hola, en esta serie de diapositivas vamos a continuar y al mismo tiempo terminar con el material sobre la morfología, o sea, la formación y estructura de las palabras. Y en la serie de diapositivas pasada comenzamos con una breve introducción sobre las formas verbales y miramos en primer lugar la diferencia entre las formas personales y las formas no personales. Y luego miramos también la diferencia entre formas verbales simples, compuestas y perifrásticas o las perífrasis verbales. Pues en esta serie de diapositivas vamos a mirar la conjugación de los verbos, vamos a mirar la flexión verbal. Entonces, recordemos que flexión significa sufijos que nos dan información gramatical. En primer lugar, vamos a mirar una serie de verbos en infinitivo. Y aquí las instrucciones dicen: identifiquen los 3 tipos de verbos en la lista de abajo según los sufijos. ¿Cuáles semejanzas y diferencias muestran? Entonces, tenemos aquí una serie de 12 verbos: caminar, distribuir, reconocer, comprometer, merecer, sugerir, solicitar, consistir, realizar, fumar, entender y elegir. Entonces, las instrucciones dicen lo siguiente: 3 tipos de verbos. Entonces, en esta lista podemos identificar 3 diferentes tipos de verbos según los sufijos. Esto significa según las terminaciones verbales, no la raíz, sino las terminaciones verbales. Entonces, en este momento es buena idea hacer pausa en esta diapositiva o en este video y pensar en identificar esos 3 tipos de verbos según sus terminaciones. Vamos a continuar en la identificación. Probablemente muchos de ustedes han identificado los verbos que terminan en AR, ER y R, ¿no? La pregunta, sin embargo, es un paso más. Tenemos que ir un paso más. Entre estas 3 terminaciones, AR, ER y R, ¿cuál es el elemento en común? Hay una cosa que ocurre o un elemento que ocurre en cada una de estas terminaciones. ¿Cuál es esta cosa? Pues es la R, ¿verdad? Entonces, R es un sufijo aparte, se puede separar aquí, ¿verdad? Y entonces la pregunta es: ¿qué puede representar este sufijo R? ¿No? Es un morfema, estamos mirando morfemas flexivos. Sabemos que los morfemas flexivos nos dan información gramatical. Entonces, ¿qué tipo de información gramatical nos está dando el morfema o el sufijo R? ¿Y qué tal entonces las 3 vocales que se quedan? A, E, I. ¿Qué tipo de información nos están dando esas 3 vocales diferentes? Entonces, los verbos en español sabemos que tienen 3 conjugaciones. R es la marca morfológica del infinitivo. Así que este sufijo, este morfema, es el morfema que nos da información del verbo diciendo: hey, este verbo está en su forma infinitiva. Luego, las 3 vocales A, E, I se llaman vocales temáticas. Vocales temáticas. La A
es la vocal temática de la primera conjugación. Y aquí está, vocal temática A, primera conjugación. La E es la vocal temática que nos indica la segunda conjugación. Aquí está la E. En un ejemplo, el verbo temer. Y luego la I, como en el verbo partir, es la vocal temática que nos indica la tercera conjugación. Entonces, estas tres vocales temáticas dividen los verbos en español en tres conjugaciones diferentes o tres grupos diferentes. Y estos grupos son primera conjugación, o sea, vocal temática A, segunda conjugación, o sea, vocal temática E, y tercera conjugación, o sea, vocal temática I. A veces las tres conjugaciones se distinguen claramente. Esto significa que podemos ver muy claramente en un verbo conjugado si la vocal temática es A, E o I. Por ejemplo, nosotros amamos. Ahí está la vocal temática de la primera conjugación A. Nosotros tememos. Aquí está la vocal temática de la segunda conjugación E. Y nosotros partimos. Aquí está la vocal temática de la tercera conjugación I. A veces, sin embargo, no se distinguen la segunda de la tercera conjugación. Esto significa que en algunas conjugaciones verbales no podemos ver la diferencia entre la vocal temática de la segunda conjugación y la vocal temática de la tercera conjugación. Por ejemplo, ellos aman. Muy bien, claramente se ve la vocal temática de la primera conjugación. Pero ellos temen y ellos parten, tenemos la vocal temática E para las dos conjugaciones, segunda y tercera, ¿verdad? Entonces, dos cosas que hay que notar aquí. Primero, que la vocal temática, cuando los verbos están conjugados, no siempre nos puede servir para hacer esta distinción. Y luego, y esto es muy importante, como hemos visto el concepto de alomorfos, nosotros sabemos que los alomorfos son formas diferentes para indicar la misma información, ¿no? O el mismo morfema. Entonces, si la vocal temática es un morfema y sabemos que el verbo aquí parten en su forma infinitiva es partir, entonces hemos visto ya dos alomorfos para la vocal temática de la tercera conjugación. Partir tiene la vocal temática I en la tercera conjugación y parten, ¿no? En su forma conjugada, tiene el alomorfo E para la vocal temática de la tercera conjugación. Entonces, aquí tenemos otra situación de alomorfos. A veces las vocales temáticas no se distinguen para nada. Por ejemplo, yo amo, yo temo, yo parto. Aquí no se distingue absolutamente ninguna diferencia de vocal temática en la primera, segunda y tercera conjugación o entre la primera, segunda y tercera conjugación. Importante saber que la conjugación más productiva es la primera. Esto significa que 90% de los verbos en español son verbos de la vocal temática A, o sea, la primera conjugación. Además, cuando se añaden nuevos verbos a la lista como googlear, ¿verdad? To Google, googlear, las palabras nuevas o los verbos nuevos que se añaden al español van a ser verbos de primera conjugación. O sea, le vamos a dar a los nuevos verbos una vocal temática
a. Los vamos a poner en el grupo de primera conjugación. Es buen momento para tomar una pausa y hacer el ejercicio 21 de la página 145. Este ejercicio deja practicar un poco la cuestión de los elementos que hemos visto hasta ahora o los conceptos que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a pasar al análisis morfológico de las formas verbales regulares. Entonces, nosotros ya hemos visto el concepto de vocal temática. Esto es VT, ¿no? Vocal temática. Y ya hemos visto el concepto de la raíz de un verbo, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos verbos conjugados, el verbo amar y el verbo temer. Y vamos a mirar las formas que existen en esta tabla y luego, paso por paso, vamos a llenar la tabla aquí con la información. Entonces, tenemos, nosotros amaríamos, ellos amarían. Aquí estamos en condicional. Nosotros temeríamos, ellos temerían. Así que estos primeros 4 verbos están conjugados en el condicional. Luego, nosotros amaremos, ellos amarán. Nosotros temeremos, ellos temerán. Estos 4 verbos están conjugados en el futuro. Y aquí estos últimos 4 verbos, nosotros amásemos o nosotros amáramos, ellos amasen o ellos amaran, nosotros temiésemos, nosotros temiéramos y ellos temiesen, ellos temieran. Estos últimos 4 verbos están conjugados en el imperfecto de subjuntivo, o sea, el pasado del subjuntivo. ¿Y por qué tenemos 2 formas aquí? Pues en España se usa esta forma, nosotros amásemos, y en América Latina se usa amáramos. Entonces, una oración de ejemplo es algo como nuestros hijos querían que nosotros los amáramos. Our children wanted us to love them. Nuestros hijos querían que nosotros los amáramos. Pues amáramos es la forma que se usa en toda América Latina, mientras que en España y más limitado en el norte y centro de España, se usa la forma amásemos, como nuestros hijos querían que nosotros los amásemos. Significan la misma cosa, ¿ok? Entonces, vamos a estar mirando estas diferentes conjugaciones, el condicional, el futuro y el imperfecto de subjuntivo, y vamos a ir paso por paso en la identificación de los diferentes morfemas. Entonces, tenemos el morfema de la raíz, el morfema de la vocal temática, el morfema de tam. Tam stands for o significa tiempo, aspecto, modo. Vamos a mirar luego qué son estas 3 cosas diferentes, pero tiempo es bastante directo, pasado, presente, futuro. Y luego aspecto es perfecto, imperfecto, perfectivo, imperfecto, y modo es indicativo, subjuntivo, ¿no? Y luego tenemos un morfema para número, persona. Entonces, número es singular, plural, y persona es primera, segunda o tercera. Entonces, por ejemplo, yo como no es primera persona porque yo, singular. Mientras que nosotros comemos es primera persona porque nosotros, pero número plural porque comemos, ¿ok? Así que estos son los 4 diferentes tipos de morfemas que vamos a encontrar en estas formas verbales. Y vamos a comenzar primero con la identificación de la raíz. Entonces, la pregunta es,
En todos estos verbos conjugados, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz de amaríamos? Amarían, temeríamos, temerían. Ahora, si ustedes necesitan más tiempo para identificar la raíz, hagan pausa en este video o en esta narración y tomen el tiempo necesario para ver si pueden identificar la raíz de estas conjugaciones verbales. Un indicio: amar y temer tienen la misma raíz que sus formas conjugadas. Entonces, ustedes pueden preguntarse, ¿cuál es la raíz de la forma amar después de lo que hemos visto ya? ¿Cuál es la raíz del verbo temer? Entonces, yo voy a seguir con la respuesta y ustedes pueden hacer pausa y pensarlo si todavía no han llegado a la respuesta. Pues aquí está la columna de la raíz llenada. Entonces, la raíz de amaríamos y amarían es am. La misma cosa con amaremos, amarán, amásemos, amáramos, amasen, amarán. Y luego todas las formas del verbo temer conjugados, la raíz es tem. Bien, hemos identificado la raíz. Próximamente vamos a ver si podemos identificar la vocal temática. Pues la vocal temática queda bastante clara en su forma cuando el verbo está en su forma infinitiva, ¿no? Porque sabemos en el verbo en infinitivo amar que la R se separa por ser sufijo de infinitivo y entonces la vocal temática de amar es A, primera conjugación. Vocal temática de temer es E, segunda conjugación. Entonces aquí, ¿no? Amaríamos, amarían, temeríamos, temerían, amaremos, amarán. Ahora es otro momento para hacer pausa en este video o en esta narración y ver si ustedes pueden identificar la vocal temática de cada una de estas formas verbales conjugadas. Presten atención en esta última forma de temiéramos o temiésemos y temiesen, temieran. Yo voy a continuar con la respuesta. Pues aquí está la columna de las vocales temáticas llenada. Ahora vemos que en la mayoría de los casos es exactamente lo que nos esperábamos, ¿no? En amaríamos, la vocal temática es A, misma cosa con amarían, misma cosa con amaremos, amarán y amásemos, amáramos, amasen, amaran. Con el verbo temer tenemos también muchas regularidades. La vocal temática de la segunda conjugación E. En temeríamos, temerían y luego en temeremos, temerán. La única diferencia aquí es las formas conjugadas en el imperfecto de subjuntivo. En este caso tenemos una vocal temática que es un diptongo ye. Y aquí entonces lo que estamos viendo de nuevo es un caso de alomorfos. Así que la vocal temática del verbo temer tiene hasta ahora que hemos visto dos alomorfos. El alomorfo E y luego, que es la vocal, y luego el alomorfo que es el diptongo ye. Bien. Ahora vamos a pasar a estas dos columnas que son nuevas para ustedes, TAM y número persona. La primera cosa que vamos a ver es si podemos identificar el número y la persona de unas formas que conocemos muy bien. Entonces, vamos a mirar amaríamos, temeríamos. Amaremos, temeremos. Amásemos, amáramos.
temiésemos, temiéramos. Estas formas están en primera persona plural, o sea, nosotros, ¿verdad? Nosotros amaríamos, nosotros temeríamos, nosotros amaremos, nosotros temeremos, nosotros amásemos, nosotros amáramos, nosotros temiésemos, nosotros temiéramos. ¿Cuál es el elemento en común en todas esas formas? Amaríamos, temeríamos, amaremos, temeremos, amásemos, amáramos, temiésemos, temiéramos. Todas estas formas ocurren en primera persona plural, o sea, nosotros, y todas esas formas tienen un elemento o un morfema en común. So across all those forms, there is one element, one morfema that's common to all. ¿Cuál es? Entonces, en este momento, ustedes pueden hacer pausa para tratar de adivinar la respuesta. Yo voy a poner la respuesta. Igual, tenemos que identificar otra forma de número persona. Vamos a mirar las formas conjugadas en ellos. Ellos amarían, ellos temerían, ellos amarán, ellos temerán, ellos amasen, amaran, temiesen, temieran. ¿Cuál es el elemento en común que tienen todos estos verbos? Amarían, temerían, amarán, temerán. It's got to be the same element across all of those. So it can't be it can't be the vocal temática, ¿sí? Entonces, mientras ustedes hacen pausa en este video para separar los morfemas de número persona que tienen en común estos verbos, yo voy a seguir con la respuesta. Pues aquí están las respuestas, ¿no? Entonces, los morfemas de número y persona son mos para todos los verbos conjugados en nosotros, primera persona plural. Amaríamos, temeríamos, amaremos, temeremos, amásemos, amáramos, temiésemos, temiéramos. All of them have mos in common. All of them are primera persona plural. Entonces, nosotros podemos deducir que mos es un morfema de número persona que significa primera persona plural. Misma cosa con amarían, temerían, amarán, temerán, amasen, amaran, temiesen, temieran. El único elemento que todas estas formas conjugadas tienen en común es la N al final, y todas esas formas están conjugadas en tercera persona plural, o sea, ellos. Entonces podemos deducir que la N al final de las formas verbales conjugadas con N al final es un morfema de número persona que nos dice que esta N significa tercera persona plural, o sea, ellos o ellas o ustedes. Ahora entonces nos queda esta columna de TAM, tiempo, aspecto y modo. Y vamos a ir paso por paso en la identificación de estos morfemas, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos, amaríamos, amarían, temeríamos, temerían. Well, ya hemos quitado la raíz am y tem. Ya hemos quitado la vocal temática a, e. Y ya hemos quitado el morfema de número persona mos, n. ¿Qué es lo que queda? Queda el morfema ría. Y este ría está en común a lo largo de estas 4 conjugaciones. Ría, 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 ría. Pues entonces, este morfema
es, el morfema del condicional. Podemos hacer la misma cosa con la próxima 4 serie de verbos conjugados. Amaremos, amarán, temeremos, temerán. Hemos hecho la misma cosa. Hemos quitado la raíz am-tem, hemos quitado o dividido la vocal temática a y e, y también hemos identificado los morfemas de número persona, mos y n, mos y n. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues nos queda un morfema aquí, re, amaremos, amarán, temeremos, temerán. Entonces sabemos que probablemente este re y este ra significan algo, nos están dando información del tiempo verbal, del aspecto verbal o del modo verbal. Y mirando las últimas 4 formas aquí, amásemos, amáramos, amasen, amaran, temiésemos, temiéramos, temiesen, temieran. La misma cosa, podemos separar la raíz, la vocal temática, ya lo hemos hecho, y el morfema de número persona. Y luego, ¿qué es lo que nos queda? Pues se, ra, se, ra, se, ra, se y ra. Entonces, ahora tenemos la columna de tiempo, aspecto, modo, llenada. Tenemos el morfema ría, que es el morfema del condicional. Tenemos el morfema re, ra, que es el morfema del futuro. Y luego tenemos los morfemas se, ra, los últimos 4, que son los morfemas del imperfecto de subjuntivo. Entonces, como ustedes ven, es un proceso de eliminación o es un proceso de mirar across these conjugations, what is it that happens repetitively across the board that could tell me what each one of those little pieces means. La raíz es la parte más fácil de identificar, especialmente porque tenemos en muchos casos el verbo en el infinitivo que nos ayuda a identificar la raíz. En muchos casos, pero no siempre, la vocal temática es la próxima cosa que es fácil de identificar, etcétera, etcétera. Ahora, importante saber que a veces no hay un alomorfo expreso. O sea, en una tabla como la que acabamos de ver, existen o pueden existir casillas vacías, like empty cells in the table. Entonces, un ejemplo de esto es un alomorfo no expreso de número persona. Si miramos la diferencia entre él amaría y ellos amarían, vemos que en la columna de número persona, con ellos amarían tenemos el morfema N, que nos indica tercera persona plural, pero en la forma él o ella o usted amaría, no tenemos ningún morfema o alomorfo. Entonces, la ausencia, the absence, la ausencia de un alomorfo de número persona nos dice que esta forma verbal está en tercera persona singular. En otros casos tenemos la falta de un alomorfo expreso, like an expressed, an articulated allomorph, de tam, de tiempo, aspecto, modo, como por ejemplo, el presente de indicativo tú amas comparado con el imperfecto de subjuntivo que tú amaras en América Latina o en España que tú amases. Podemos ver que en el imperfecto de subjuntivo el morfema de tam está claramente identificado, ra o se, pero en la forma del presente de indicativo tú amas, tenemos raíz, vocal temática y aquí
un morfema de número persona. La S al final es segunda persona singular, pero no tenemos un morfema de tam. Entonces, la idea aquí es que el morfema existe en la mente del hablante, o sea, sabemos que puede existir en teoría un morfema para tam, pero no hay ningún alomorfo expreso aquí en esta forma verbal. Ahora vamos a pasar al análisis morfológico de las formas verbales en el pretérito. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer es el condicional, el futuro y el imperfecto de subjuntivo para mostrar algunos morfemas de los más salientes o importantes. Pero también en el pretérito tenemos el mismo proceso que aplicar, aunque a veces puede ser un poco menos intuitivo. Aquí una actividad para ustedes. Intenten separar las siguientes formas verbales del pretérito en sus morfemas distintos. Esto debería ser una O. En sus morfemas distintos de raíz, vocal temática, tam y número persona. Entonces, aquí tenemos de nuevo los verbos amar y temer en sus formas del pretérito. Yo temí, tú temiste, él temió, nosotros temimos, temisteis y ellos temieron. Y luego yo, amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron. Entonces aquí ustedes pueden hacer pausa y tratar de identificar o de separar las siguientes formas verbales en sus diferentes morfemas que hemos identificado o practicado de antemano. Yo voy a comenzar el proceso y avanzar paso por paso. Aquí están nuestras formas. Temí, amé, temiste, amaste, temió, amó, temimos, amamos, temisteis, amasteis, temieron, amaron. Bien. Entonces, estamos tratando de identificar raíz, vocal temática, tam y número persona. Como siempre, ¿cuál es la cosa más fácil de identificar, especialmente teniendo en cuenta el verbo en su forma en el infinitivo? Pues la raíz. Entonces, ¿cuál es la raíz de temí, temiste, temió, temimos, temisteis, temieron? ¿Y cuál es la raíz de amé, amaste, amó, amamos, amasteis, amaron? Obviamente lo que hemos visto ya, tem y am. Bien, ahora no vamos a mirar la vocal temática todavía porque con el pretérito se vuelve un poquito menos intuitiva la identificación de la vocal temática. Vamos a la columna de los morfemas de número persona. Nosotros en la tabla de las diapositivas pasadas, la tabla del condicional, futuro, imperfecto de subjuntivo, ya hemos identificado dos morfemas de número persona. ¿Cuáles son? En temimos y amamos, ¿cuál es el morfema de número persona? En temieron y amaron, ¿cuál es el morfema de número persona? Porque ya hemos aprendido dos morfemas de número persona. Primera persona plural nosotros y tercera persona plural ellos. Exactamente. Entonces, los morfemas de número persona son mos y n. You have to build on information and knowledge that you already know, right? Ok. Muy bien. Ahora vamos a mirar otro grupo de verbos, ¿no? Vamos a mirar los verbos temiste y temisteis, amaste y amasteis. Ok. Temiste, temisteis. ¿Cuál es la diferencia entre temiste y temisteis?
hay algo más, hay un elemento más en temisteis que no está en temiste, un morfema más. La misma cosa con amaste. Entre amaste y amasteis hay una diferencia de un morfema. ¿Cuál es? Entonces, la comparación entre temiste y temisteis y la comparación entre amaste y amasteis nos da la información sobre un morfema en particular. Temiste es tú, segunda persona singular. Temisteis es vosotros, y'all, right? Segunda persona plural. Es una forma verbal que se usa en el norte y centro de España. Amaste es tú, segunda persona singular. Amasteis es y'all, vosotros, segunda persona plural en España. ¿Cuál es este morfema que es adicional en temisteis y amasteis? Exactamente, is. Y este is es el morfema de segunda persona plural. O sea, tenemos en el norte, en el noreste de los Estados Unidos, it's you guys or yous guys. En el sur de los Estados Unidos es y'all or all y'all, ¿no? Entonces es segunda persona, pero más de una persona, plural. Ok, hemos identificado este is. Well, now let's go back, ¿no? Temiste, amaste, temisteis, amasteis. We separated out the is, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en común? De hecho, ¿qué es lo que está en común entre temiste y amaste? No es la raíz y no es la vocal temática. ¿Cuál es el único morfema? ¿Cuál es la única serie, ¿no? de sonidos que están en común entre temiste y amaste? Pues ste, exactamente. Entonces, ste es el morfema de tam, de tiempo, aspecto, modo, en este caso, pretérito, el pretérito. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar o vamos a comparar más bien otras formas verbales, como temió y amó. Ok, estas dos formas verbales están en tercera persona singular, como él o ella. Él temió, él amó. Ok, ¿cuál es el único morfema que tienen en común estos dos verbos o estas dos conjugaciones verbales? El único morfema. Sabemos que tem es la raíz, sabemos que am es la raíz. ¿Cuál es el único morfema o el único elemento que tienen en común estos dos verbos? Es o. Entonces aquí tenemos el morfema de tam, en este caso, ¿no? Pretérito. Pretérito. Ok. Ahora vamos a comparar temieron con amaron. Sabemos que la raíz de temieron es tem y la raíz de amaron es am. Ok. Sabemos que la N al final, n, es el morfema de número persona, en este caso, tercera persona plural. ¿Cuál es? Aparte la N aquí, que ya hemos separado e identificado, aparte la N, ¿cuál es el otro elemento que tienen en común las formas verbales conjugadas temieron, amaron? Pues entonces es ro. Y este ro es otro morfema que nos indica tam, tiempo, aspecto, modo, en este caso el pretérito. El pretérito.
Entonces, ahora vemos que hemos encontrado varios diferentes morfemas en el pretérito de las formas regulares o las formas conjugadas en el pretérito regular y nos queda información sobre la vocal temática de identificar, ¿no? La vocal temática, ¿no? Ya sabemos que puede tener sus alomorfos, ¿sí? Entonces, si vemos en temiste y amaste, podemos fácilmente identificar la vocal temática ahora que hemos separado tem-am, la raíz, y el morfema ste de tam, pues queda solo la vocal temática i y a, ¿verdad? Entonces podemos continuar a hacer o aplicar este proceso de eliminación a lo largo del resto de los verbos. Y aquí entonces está la última columna que hemos llenado de la vocal temática. Muy importante aquí darnos cuenta de todos los alomorfos de las vocales temáticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el verbo temer en su forma de infinitiva tiene una vocal temática de e, que indica que el verbo es de segunda conjugación. Pero luego, cuando lo conjugamos en el pretérito, este verbo de segunda conjugación tiene también una vocal temática de i, entonces tiene un alomorfo en su vocal temática. Así que temer, ¿no? En la forma de infinitivo, la vocal temática tiene el alomorfo e. En la forma del pretérito, varias formas, temí, temiste, temió, temimos, temisteis, tiene el alomorfo i para la vocal temática. Y luego en temieron tiene otro alomorfo para la vocal temática, el diptongo ye. Entonces, muy importante darnos cuenta de todos los alomorfos de las vocales temáticas. Y de esta forma se hace la identificación de los diferentes morfemas en el paradigma verbal. También en las formas no personales podemos seguir este mismo proceso de identificación de los distintos morfemas, ¿no? Como por ejemplo el infinitivo amar, temer, el participio pasado amado, temido y el gerundio amando, temiendo. Estas eran las tres formas no personales y para cada una de estas formas podemos identificar la raíz, la vocal temática y el morfema de tam. Recuerden que estas formas son las formas no personales, entonces no vamos a tener una columna o un morfema de número persona, porque son formas no personales, no tienen morfemas de número persona. Entonces, vamos a comenzar con la identificación de la raíz, que es la cosa más fácil de hacer en amar, temer, y ya sabemos que la raíz es am para las formas de amar y tem para las formas de temer, ¿verdad? Ok, pues próximamente entonces podemos identificar las vocales temáticas y el morfema de tam para estas formas no personales. Y entonces las vocales temáticas ya con nuestra experiencia son las más fáciles de identificar, a, e, ¿no? Y como hemos visto con el verbo temer, tenemos más alomorfos, ¿verdad? Porque el verbo temer tiene la vocal temática e en infinitivo, luego la vocal temática i en varias de sus conjugaciones verbales y también el alomorfo, son todos alomorfos, ¿no? El alomorfo de la vocal temática
el alomorfo de la vocal temática que es I y el alomorfo de la vocal temática que es el diptongo Y. Entonces, el resto de la información va a ser información de TAM, ¿verdad? Ya sabemos que para el infinitivo es R, el morfema R es el morfema de TAM. ¿Qué puede ser para el participio pasado? Ya hemos identificado am a y tem i. ¿Qué es lo que queda? Precisamente do. Y luego ya hemos identificado am a para amando y tem ye para temiendo. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tienen estas dos formas en común? El único alomorfo que tienen en común es ndo, N-D-O, ndo. Entonces, sabemos que estos van a ser los morfemas de tam, de estas tres formas no personales. Y aquí está pues más especificado tam, la R es infinitivo, do es participio pasado y do es gerundio. Entonces, este famoso morfema tam, tiempo, aspecto, modo, ¿qué es lo que significa? Pues en el resto de esta narración de diapositivas vamos a mirar precisamente TAM en un poco más de detalle, pero no mucho detalle. Entonces, solo mostrar que TAM no podemos siempre separar un morfema de tiempo de un morfema de aspecto, de un morfema de modo. En muchos casos, tenemos un único morfema que nos da simultáneamente aspecto de tiempo y información de tiempo y de modo, o información de aspecto y de modo, o tiempo y aspecto. So usually the morphemas that occur under tam cannot be separated further into tiempo, aspecto, or modo. They usually have within that one morpheme a combination of information. Entonces, vamos a comenzar con tiempo de tam. Vamos a comenzar con tiempo. Tenemos dos diferentes tipos de tiempos verbales. Los tiempos absolutos, que son presente, pasado y futuro. Y luego tenemos los tiempos relativos, que son el pluscuamperfecto, el futuro perfecto y el condicional. Y estos tiempos relativos existen solo porque indican un evento relativo a otro evento. Entonces, con los tiempos relativos tienes que tener dos eventos y cada evento en un tiempo relativo diferente el uno del otro. Mirando los tiempos absolutos, obviamente el presente, vamos a quitar esto por un momento. El presente se puede usar para expresar un presente como yo como ahora o yo estoy comiendo ahora, por ejemplo, ¿no? El pasado, ayer fui a la playa, great. Y el futuro, mañana iré a la playa o mañana voy a ir a la playa. Entonces, los tiempos absolutos obviamente se usan para indicar información temporal, pero a veces las formas pueden también usarse para expresar información de otro tiempo. La forma del presente, presente del indicativo, también puede expresar otro tiempo. Vamos a ver un ejemplo. El presente que expresa un futuro. Por ejemplo, mañana llegan mis amigos. Llegan es una forma del presente. Pero sabemos que esta forma está expresando un futuro por el adverbio mañana. ¿Ok? Entonces, aquí es importante por lo menos hacer una nota que tenemos la forma verbal y luego su función.
Y aquí la forma verbal es presente, pero la función de la forma es el futuro. So there's form and function. The form is present tense. The function is future. En inglés hacemos algo parecido, right? We say, tomorrow my friends are coming. En inglés usamos el gerundio para expresar un futuro. Entonces, tomorrow my friends are coming or tomorrow my friends are arriving. We have forma verbal, gerund, gerundio. Función verbal, futuro. Ok. En español también existe algo llamado el presente histórico, que es la forma del presente para expresar algo en el pasado, como la conquista árabe de la península comienza en el año 711. Esta forma es muy común en los documentales. When you watch a documentary, the same thing happens in English as well. There's a narration or of a series of events that took place some time ago in the past, but they're being narrated in the present tense. And that is probably used to bring the event closer to the listener so that you feel it closer to you. Entonces aquí tenemos forma, comienza, forma, presente de indicativo, función, pasado. Ok. También tenemos la forma de futuro que se puede usar para indicar modalidad. Now, stick with me. Vamos a hablar de la modalidad dentro de unos cuantos minutos. Pero vamos a mirar este ejemplo para ver qué es lo que está pasando. Una persona que dice, no tengo mi reloj. ¿Qué hora será? En inglés sería algo como, I don't have my watch. What time could it be right now? Like, what could the time be? You know, looking up at the sun, trying to figure it out. Entonces, aquí, ¿qué hora será? No significa what time is it going to be or what time will it be. Esto no es el significado de será. Será es una forma conjugada en futuro, entonces forma futuro, pero la función de esta forma es algo como a guesstimate, right? So it's like, what time could it be right now? It's probably, ¿no? Entonces es una modalidad que indica probabilidad, ¿ok? Así que importante aquí darse cuenta que la forma es futuro, pero la función es la modalidad de probabilidad o algo así. Ahora, un ejemplo aquí de los tiempos relativos está en esta oración. Cuando llegó tu hermano, Pablo había terminado su tarea. Había terminado, ¿no? Es el pluscuamperfecto, ¿no? En inglés, when your brother arrived, Pablo had finished or had already finished his homework. Entonces, sabemos que este evento de haber terminado la tarea ocurrió antes de llegar el hermano. Y aquí vemos la relatividad de estos tiempos, right? Because if I say, when your brother arrived, Pablo had already finished his homework, it means Pablo finished his homework before your brother arrived. Así que un evento, terminar la tarea, ocurre relativo a otro evento, llegar el hermano. Entonces, el pluscuamperfecto es un tiempo relativo porque nunca se va a usar solo, sin otro evento. You're never just going to say, Pablo había terminado su tarea from out of the blue. It won't make sense if you haven't specified some other event relative to it. Pasando ahora a la parte de aspecto, de tiempo, aspecto, modo.
Aspecto es un rasgo, a feature, un rasgo de la lingüística que nos da información sobre la perspectiva del hablante sobre un evento, ¿ok? Los hablantes que lo hacen de manera consciente o no pueden decidir qué tipo de perspectiva quieren dar sobre un evento en particular. Tenemos en español el aspecto perfectivo. Este aspecto se centra en los límites del evento. So, whatever event that verb is describing, okay, the conjugation is going to focus on the temporal boundaries, okay, of that event. The temporal boundaries meaning that it's not ongoing, right? It's either the start of something, the end of something, or you're viewing the whole time frame as a totality, as a finished unit of time. En español, los límites del evento se expresan mediante la forma verbal del pretérito. Vamos a ver un ejemplo. El año pasado fui a la playa todos los días. So last year is made up of 365 days, and the totality of last year, of all 365 days, within that totality or within that total unit of time, I went to the beach every one of those days. Entonces, la perspectiva aquí es como mirar el año pasado como una caja, like a box, like a unit of time that's over and done with, ¿no? Entonces, mirarlo como la totalidad. Esta caja representa el año pasado. Y every single day within this box, I went to the beach. Fui. Entonces, usamos el pretérito en español. Vamos a contrastar el aspecto perfectivo con el aspecto imperfectivo. Con el aspecto imperfectivo nos centramos en el desarrollo del evento, the development of the event or the action that is being expressed in the verb, the repetitiveness of it, the ongoing nature of it. Entonces, el aspecto imperfectivo en español se expresa con el imperfecto, la forma verbal del imperfecto, como el año pasado iba a la playa todos los días. You notice the only difference between these two sentences is la forma verbal en pretérito y la forma verbal en imperfecto. That's it. This is something like, last year, I was going to the beach every day or every single day. Entonces nos estamos enfocando en esta repetición, in the ongoing character of this. Like each and every day I was going to, and then I went again, and then I went again. Entonces el aspecto imperfectivo en español se expresa usando el imperfecto. Así que la forma verbal nos puede dar mucha información sobre la manera en que el hablante está conceptualizando el evento que quiere describir. Y finalmente vamos a terminar con el modo de TAM. ¿Okay? El modo, primera cosa, es que el modo se usa para expresar modalidad. La modalidad es algo que los hablantes reflejan en su manera de ver el evento con relación al mundo real. Entonces, podemos tener la modalidad real o la modalidad irreal. O sea, el hablante conceptualiza un evento como real o irreal. Okay. El modo es la expresión de la modalidad en el verbo. Entonces, el modo es la manera que los seres humanos expresan esta modalidad, esta manera diferente de ver un evento en la conjugación de la forma verbal. So basically what we're saying is,
Modality exists, la modalidad exists as a human feature, a human characteristic of the way we conceive things. Well, how do we show our conceptualization of things? Well, we use a verbal conjugation to express that. Entonces, modalidad es la manera de conceptualizar un evento, mientras que el modo es la forma verbal que expresa esta conceptualización, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor cómo funciona, ¿sí? Un evento real es algo como hoy me desperté a las 6, un pretérito, ¿verdad? El pretérito es la manera, something that happened in the past, it just happened. So it's real by its very nature of being in the past tense and having happened. Entonces, el pretérito obviamente es una forma verbal que expresa modalidad real, right? So, here are the different verb forms. Todas las formas en el indicativo son una forma verbal para expresar la modalidad real. El presente, el pretérito, como en me desperté, el imperfecto, el presente perfecto. Todas las formas del indicativo son formas que están expresando modalidad real. Ok. Tenemos también la modalidad irreal, o sea, el hablante, nosotros los hablantes, vemos un evento como algo irreal. Y puede ser una situación hipotética o posible. Entonces, una oración como, si los jugadores duermen lo suficiente, jugarán bien. If the players sleep enough, they will play well. Ok, es una posibilidad. Este es un futuro. Es una posibilidad, but it's not a fact. It's not real, ¿no? Entonces no sabemos todavía si van a dormir bien y si van a jugar bien. Entonces, esta forma verbal aquí es un futuro, pero crucialmente está representando, ¿no?, una manera de ver un evento como algo irreal. Irreal doesn't mean that it's not going to happen. It means it's not a fact yet, so we don't know. And there are different types of irreal, right? There's irreal where it's so likely not to happen that it's completely hypothetical. But there's also irreal possible, but we still don't know. So it's not real yet, okay? Pues entonces también tenemos las situaciones contrafactivas. Contrafactivo significa against the facts, meaning what we're expressing is against what actually happened. Si nuestros jugadores hubieran sabido defendernos mejor, habríamos ganado el partido. This says, if our players would have known how to defend us better, we would have won the game. Oh, if they would have known, but did they know how to defend us? No. ¿Supieron cómo defendernos? No. Entonces, esta es la parte contrafactiva, right? If they would have known, si hubieran sabido. Es contrafactiva porque no es como fue, ¿no? Y esta forma, hubieran sabido, es el pluscuamperfecto del subjuntivo. Entonces, esta es una forma del subjuntivo y aquí sabemos el modo irreal se expresa mediante los verbos conjugados cuando están en subjuntivo, en condicional o en futuro. Entonces, todas las formas del subjuntivo expresan de alguna manera un evento con cierto grado, with a certain degree, cierto grado de irrealidad. ¿Ok? Bien, terminamos entonces con esta diapositiva la serie de presentación, esta serie de diapositivas y además terminamos el capítulo de la morfología. Muchas gracias.